Saludes y bendiciones, mis amados hermanos, y muy buenas tardes. Bienvenidos a este pensamiento de la palabra. Y el mes de enero estaré compartiendo una serie que se llama Herramientas para el éxito. En este tema primero será Wi-Fi, la oración, palabra de Dios y ayuno. Y vamos a iniciar viendo en Josué capítulo 1 versículo 7, donde Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, una vez más que ya hemos tenido los planes, las metas, los objetivos, como veíamos la semana pasada, pues está el esforzarnos, el ser valientes, el hacer todo lo que la palabra de Dios nos indica y no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que podamos emprender. Entonces, hermanos amados, una vez que nosotros tenemos esos planes, esos objetivos, necesitamos estar conectados directamente con la palabra. Es decir, cuáles son las herramientas que yo necesito para el éxito, porque una cosa es tener los objetivos, las metas, lo que veíamos la semana pasada, poniendo todas las cosas en manos de Dios, como decía esa porción, para que todo te salga bien o para que se hagan realidad tus proyectos. Pero una vez que yo ya tengo esas metas, esos planes, esos objetivos de parte del corazón de Dios, pues necesito las herramientas que me van a servir para poder alcanzar esas metas. Y por eso se llama esta serie, ¿verdad? Herramientas para el éxito. Todo el mes de enero estaré compartiendo diferentes herramientas que nosotros vamos a requerir. Y una de las herramientas pues es la oración. Otra de las herramientas es la palabra de Dios y el ayuno, lo que estaremos viendo hoy. Y aquí ya veíamos, ¿verdad? La palabra de Dios. La ley dice que mi siervo Moisés te mandó. Pero fíjese qué interesante cómo le dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque se requiere, mi hermano amado, de esforzarnos, de ser muy valientes para poder cuidar de hacer conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en este caso, para nosotros no solo es lo que fue enviado, ¿verdad?, por medio de Moisés, sino todo lo que está escrito, todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y nos dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué?, prosperado. Fíjese qué herramienta tan más poderosa, la herramienta de cuidar de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros cuidamos de hacer la voluntad de Dios, seremos prosperados en todas las cosas que nosotros emprendamos. Entonces, número uno, la herramienta número uno es la palabra de Dios, para que nosotros seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Pero le vuelvo a repetir, no es fácil, por eso le dice: esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Por eso dígale al que está a su lado: hermano, esfuérzate y sé muy valiente, por favor. Ahora sigue diciendo, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y vuelve a repetir: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros, hermano, este nuevo ciclo queremos primeramente ser prosperados en todas las cosas que emprendamos, pero también, como dice el verso 8, prosperar en el camino y que todo salga bien?
que nosotros podemos voltear para atrás, hermano, y decir gracias Dios porque me has ayudado, gracias Dios, no voltear para quejarnos, no voltear para decir por qué pasa esto, por qué me pasó aquello, por qué ocurrió esto, no, sino más bien para decirle gracias, Padre, porque tú hiciste prosperar mi camino, porque estás haciendo que salgan las cosas bien. Y esto, obviamente, todo primeramente Dios, hermano, que cuando estamos en Él, podemos alcanzar esto, podemos lograr esto, así como yo ahorita comentaba que primeramente Dios, hermano, el mes de enero estaré compartiendo esta serie y le pido a Dios que me permita, solo Él sabe hasta cuándo estaré en esta tierra, pero mientras esté, voy a ir hacia la meta, voy a ir hacia mis objetivos, voy a ir hacia los propósitos que Él me ha encomendado. Entonces, número uno, vemos, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, que nunca se aparte de nuestra boca, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, porque esto, hermano amado, hará que seamos prosperados en todo lo que emprendamos, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Ok, entonces Hechos capítulo 6 verso 3, no solamente viendo lo que dice el Antiguo Testamento, sino el Nuevo también, vemos aquí que dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y dicen los siervos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese qué importante por eso, estas herramientas, la oración, la palabra de Dios y el ayuno, que son las cosas principales que nosotros debemos de tener. Estas herramientas para el éxito, hermano, que debemos de considerar. El próximo domingo, ¿verdad? Vamos a ver otra herramienta, es decir, 3 herramientas más en el mes de enero. Primeramente Dios, ¿verdad? Que nos auxilie para ver las herramientas que nos van a ayudar en este nuevo ciclo para poder alcanzar lo que Él quiere que alcancemos, los propósitos, planes y objetivos que Dios ya ponga en nuestro corazón. Entonces, qué interesante, hermano, que una cosa que no debemos de descuidar es la oración y el ministerio de la palabra. Ok. Entonces Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjese, ¿qué le piden al Señor, hermano? Pudieron haberle pedido muchas cosas. Pudieron haberle dicho, Señor, enséñanos a convertir las piedras en pan. Enséñanos, Señor, a hacer liberación. Enséñanos, Señor, a pescar mejor, así como cuando las redes se llenaron de peces. Tantas cosas que pudieron haberle pedido al Señor, tantas otras cosas que pudieron haberle dicho, oh Señor, enséñanos a predicar mejor, enséñanos, Señor, todos los secretos. No, pero fíjese qué fue lo que le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué fue que le pidieron esto precisamente? Porque sabían que la herramienta más poderosa, hermano, que nuestro Señor Jesucristo usaba precisamente eran estas 3 herramientas de las que estamos hablando en este tema. Número uno, porque veían que todo lo que hablaba
nuestro Señor Jesucristo estaba basado en el escrito está, en lo que el Padre le había dado desde tiempos antiguos. Pero no solo eso, veían que nuestro Señor Jesucristo siempre se apartaba a orar, siempre tenía un tiempo de oración, y por lo cual, por eso le decían, enséñanos a orar, porque sabían que ahí se encontraba un secreto muy poderoso para poder hacer la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino también el ayuno que realizaba, hermano. Por eso estas tres cosas, estas tres herramientas que hablamos en este día son las principales que nosotros tenemos. Y de estas, obviamente, se manifiestan otras, ¿verdad? Por ejemplo, en la oración, pues sabemos que también tenemos esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es lo más importante, y la comunión con nuestro Padre Celestial. De tal manera que en la oración, ¿verdad? Podemos ver otros temas, otros subtemas que están enlazados. Pero bueno, primeramente la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Por eso le piden a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermano, le hemos pedido al Señor, enséñanos a orar, Señor? Enséñanos, por favor, a orar como conviene. Gracias a Dios que también tenemos al precioso Espíritu Santo que dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias que está ahí Él, hermano, que nuestro Señor Jesucristo también dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis, que no cesa de estar intercediendo por nosotros delante del Padre. Qué bueno, hermano, pero también nosotros necesitamos hacer gente de oración, gente conectada. Ahora, estas tres cosas, hermano, por eso en el tema primero decía Wi-Fi, oración, ¿verdad? Palabra de Dios y ayuno, porque precisamente esto es lo que nos conecta con Dios. ¿Cómo es, hermano, una persona, o cómo es la tecnología si nosotros no tenemos Wi-Fi? Es decir, si no está conectado. Bueno, ahorita hablaré más de eso, pero si nosotros como personas no estamos conectados a Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, ¿por qué por medio de la lectura? Pues porque ahí Dios nos va a hablar, hermano, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del ayuno, nos va a hablar, nos va a indicar, y son las herramientas más poderosas para que podemos lograr, hermano, alcanzar nuestras metas. Ok, entonces comentaba esto del Wi-Fi. Nosotros podremos tener las mejores aplicaciones, por ejemplo, en el teléfono, en la tablet, en lo que usted quiera. Es solamente un ejemplo, hermano. Solamente no crea que estoy aquí haciendo publicidad, ¿verdad? Para las aplicaciones, para el celular, para las tablets, para las computadoras. No, solamente es un ejemplo para poder entender un poquito de esto. Pero fíjese, imagínese, hermano, que nosotros tuviésemos el mejor celular que pueda haber en este tiempo, el último diseño, el último en el alta gama, mejor celular y todo lo que usted quiera, con las mejores aplicaciones que se puedan tener, con todo la nueva tecnología. Pero imagínese, en primer lugar, si no sabemos usarlo, si no sabemos usar el celular. Pero también está el segundo punto, que si nosotros lo sabemos usar, sabemos utilizar las aplicaciones, sabemos utilizar, hermano, las herramientas que tiene,
Pero si nosotros no estamos conectados a la red, si nosotros no tenemos una conexión para poder utilizarlo como se debe, hermano, pues de nada va a servir tener el celular, de nada va a servir tener si no hay una línea en el celular, es decir, aunque tengamos este número y lo que usted quiera, pero si no hay línea, no se pueden hacer llamadas, no pueden entrar llamadas, no se pueden utilizar las aplicaciones. Es decir, es algo que tiene mucha capacidad, pero que en realidad no se puede usar. ¿Por qué? Porque no tiene conexión, porque no tiene línea, porque no está conectado para poder ser útil. Entonces, mis amados, de igual manera, en el sentido espiritual, si nosotros conocemos la escritura, si nosotros sabemos cómo orar, pero no oramos, no leemos la palabra, no la ponemos por obra, pues igual viene a ser como este celular, que puede tener las mejores aplicaciones, puede tener la mejor capacidad, pero si no lo utilizamos de nada sirve. Es decir, que si no tiene Wi-Fi, si no está conectado a la red para poder usar, es decir, las aplicaciones, pues no se podrá usar simplemente. Si no está conectada la línea al satélite, ¿verdad? Pues no se podrá realizar las llamadas o captar las llamadas, recibir llamadas, hermano amado. De la misma manera, cuando nosotros, hermano, estamos en esta vida, necesitamos la oración, necesitamos el ayuno, necesitamos, hermano amado, la palabra de Dios que nos va a ayudar a conectarnos, porque en cada una de estas habrá una palabra de Dios para nosotros, habrá una dirección, habrá una guianza para saber qué debemos de hacer para estar equipados, para estar preparados para todo. Igualmente, como en una ocasión comentaba, ¿verdad? Es como el no saber, el no conectarse para tener en estas herramientas con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios. Es como no estar en sintonía, como si nosotros quisiéramos ver algún programa de televisión o algún partido y no tengamos en qué día va a salir en la televisión, a qué horario va a salir, pues no podremos sintonizar, no podremos verlo. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos en otro canal o porque posiblemente estamos en otro horario que no es el que nosotros tenemos que estar. Por eso, para podernos sintonizar, estar en el mismo canal donde Dios quiere, estar en esa hora que Dios quiere para realizar, para hacer lo que Dios quiere, hermano, es importante por eso tener esa conexión con Dios, esa conexión mediante la oración, esa conexión mediante la palabra de Dios, es decir, la Biblia, la Escritura, esa conexión mediante el ayuno. Estas son herramientas poderosas para poder alcanzar, hermano, los planes y objetivos que nosotros podremos tener este nuevo ciclo. Le vuelvo a repetir, hermano, nosotros podemos hacer esos planes, esas metas, esos propósitos, pero si no nos conectamos, hermano, es como una persona que no tiene dirección, como una persona que no está en el canal que tiene que estar para ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios, dónde, es decir, el camino por el cual nos está indicando que debemos de caminar. Y como mencionaba también la semana pasada de los señalamientos, ¿verdad? Saber cuándo caminar, cuándo detenernos, cuándo dar vuelta, es decir, el camino trazado, el camino marcado para saber cómo es que debemos de llegar a esa meta
que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué importante, mis hermanos, este nuevo ciclo, que una vez que nosotros tengamos las metas, los planes, los objetivos, también nosotros podamos usar estas herramientas, hermano, de bendición para poder alcanzar esos propósitos. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos dio este ejemplo, lo importante de la oración, lo importante de lo escrito está, lo importante, hermano, del ayuno. Son herramientas que son necesarias para un hijo del Señor. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver el último punto, que es el ayuno, y dice aquí en Isaías capítulo 58 verso 4, dice: he aquí, dice, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dice: no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjese, este pensamiento que tenían en aquel tiempo, que ayunaban, hermano, simplemente para contender, simplemente para debatir. Hay gente que hasta ayuna por sus equipos, que gane tal equipo, que gane. El otro día estaba escuchando ahí en las redes a un pastor que oraba y que profetizaba: que gane tal equipo, que gane tal, y lo declaramos y lo confesamos y quién sabe qué tanto decía. Hermano amado, qué terrible cuando se tiene una mentalidad así, cuando se ayuna con un objetivo que no es el de Dios. O yo le pregunto a usted, hermano, de verdad, con toda sinceridad le pregunto, ¿en verdad usted cree que sea de Dios orar por un equipo? ¿Que sea de Dios orar por un equipo de fútbol, de soccer, para que gane? ¿Será ese propósito de Dios? ¿Será eso voluntad de Dios, hermano amado, en realidad? ¿O para qué se hace este tipo de cosas? Por eso aquí la palabra dice que esta gente contendía, debatía. Ese era el punto de ayunar. Dice: no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que se aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno del Señor, día agradable de Jehová? ¿No es más bien, y dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Qué es ese ayuno, hermano? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de del ayuno, perdón? El que desatemos ligaduras de impiedad, el soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, dice, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjese, estos son los propósitos verdaderos del ayuno, no un ayuno para decir, es decir, cuando el ayuno se busca en el sentido del beneficio propio, pues ese no es el ayuno que Dios desea. El ayuno que Dios desea es para bendecir a otros, que cuando yo estoy orando, que cuando yo estoy leyendo la palabra, que cuando yo estoy, hermano, ayunando, no es porque estoy buscando lo mío propio, es porque quiero alcanzar metas, pero que esas metas son para bendición de otros, son para ayudar a otros, son para que sea un vaso útil para bendecir a mis amistades, a mis amigos, incluso a mis enemigos. Es para ser un vaso en las manos del Señor, hermano. Pero qué terrible que en este tiempo ya no se busca eso. Ya no se busca estas herramientas de las que estoy hablando para el éxito. No piense que es solo para que usted, hermano, sea beneficiado y sea bendecido.
No, hermano, porque fíjese, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dio, Él no vino buscando lo suyo. Él no vino y no oraba, hermano, buscando lo suyo. Vino, hermano, todo lo que hizo, lo hizo en beneficio del prójimo, en beneficio de los que venían a él, enfermos, endemoniados, atribulados, hermano, de todo tipo de personas. Y el Señor, hermano, hacía todo porque ellos fueran bendecidos. No buscó lo suyo, no buscó lo de él, no buscó lo que él quería. Por eso, hermano, qué terrible. Y fíjese, creo que este es un tema muy, muy importante, que muchas veces nosotros nos hacemos metas para nosotros. Y creo que hubiera sido muy bueno abarcar este punto, ¿verdad? Que creo no lo abarqué en la semana pasada, de que los objetivos, las metas, los propósitos, no solo veamos lo nuestro, no solo veamos, hermano, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, sino que tengamos un corazón dispuesto para decirle a Dios tus metas, tus propósitos, pero para bendecir, para ser de bendición a otros, para que cuando culmine, hermano, este ciclo, que haya gente a nuestro alrededor que diga, este año, hermano, me bendijo mucho tu vida, me bendijo mucho lo que tú hiciste, me bendijo mucho, hermano amado, todo lo, cómo Dios te usó. Cómo Dios, hermano, qué terrible. Yo no sé si en años pasados le hemos dicho a alguna persona, hermano, muchas gracias, porque ha sido de bendición para mi vida. Muchas gracias, hermano, porque veo al Señor obrando en tu vida. Muchas gracias, hermano, porque veo tu corazón dispuesto para servir, veo tu corazón dispuesto para trabajar en la obra y ha sido de bendición para mi vida. Pero muchas veces solo pensamos en nosotros. Por eso en esta lectura, hermano, de Isaías 58, la palabra nos enseña que no es para lo nuestro, no es para buscar lo que nosotros queremos, sino que dice que es, hermano, para beneficio de otros, para bendecir a otros. Y cuando nosotros hacemos esto, hermano, cuando soltamos ligaduras, desatamos, hermano, ligaduras, soltamos cargas de opresión, dejamos ir libres a los quebrantados, rompemos yugos, hermano, compartimos el pan, hermano, albergamos a los pobres, cuando al que está desnudo lo cubrimos y cuando bendecimos a nuestro hermano, fíjese cómo dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, fíjese, invocarás y te oirá Jehová, dirás y él orarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, y si dieres pan al hambriento y ayudas al alma afligida, en las tinieblas dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11. Fíjese las bendiciones cuando nosotros buscamos bendecir a los demás, cuando oramos para bendecir, hermano, para ser de bendición, cuando hablamos la palabra para ser de bendición, cuando ayunamos para ser de bendición. Versículo 11 dice, Jehová te pastoreará para siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca, nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Entonces, estas bendiciones preciosas, hermanos, nosotros las podemos alcanzar. Pero cuando estamos conectados con Dios, usando estas herramientas, le vuelvo a repetir, no solo para nosotros, no solo para beneficio de los nuestros, de los que nos rodean, sino en beneficio de todos aquellos que nosotros podamos alcanzar en el Señor. Por eso este nuevo ciclo, hermano, yo te invito a que usemos estas herramientas para el éxito, pero no un éxito propio, no un éxito solo de lo que buscamos, de lo que queremos, sino para ser de bendición para aquellos que nos rodean y para todos aquellos a los cuales podamos ser de bendición. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor sea con ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones.